El día de hoy vamos a hablar sobre ablación hepática. Perdón, ¿me la puedes devolver? Es que... Gracias. Entonces tenemos como introducción, los pacientes con enfermedades hepáticas pueden presentar varias complicaciones. Entre una de ellas, y la más común, es la cirrosis hepática, donde nos han hablado los compañeros de este tema. También presentamos lo que son los tumores hepáticos, que pueden ser tumores hepatocarcinomas o carcinomas hepatocelular. Estos tumores, ¿sí? La mayoría de ellos, como nos han dicho nuestros compañeros, son malignos, ¿sí? Pero se pueden tratar de distintas maneras. En este caso, les hablaré de la ablación, el cual nos permite destruir ese tumor, reduciéndolo de tamaño o incluso hasta eliminarlo. Este tipo de tratamientos se recomiendan para pacientes que tienen carcinomas hepatocelular, como ya les había mencionado, que no se pueden resecar, es decir, que no los podemos extraer de ese segmento hepático, no podemos quitarlo de ese tumor. Y también se recomienda para pacientes que no se les puede realizar un trasplante hepático. Ahí es donde utilizamos la ablación. Nos dice la literatura que existen algunas limitaciones para realizar este tipo de procedimientos. Una de ellas es la cantidad de tumores que tengamos en ese segmento hepático y también el número, el tamaño de esta misma lesión, ya que en la literatura nos dice que lo ideal es que estos tumores no superen más de los 3 centímetros. Entonces, como les muestro en la gráfica, la importancia de la cantidad de los tumores y el tamaño. También existen unas complicaciones para poder realizar o unas indicaciones para poder realizar este tipo de tratamientos. Lo ideal es realizarlo en etapas tempranas. También pueden existir algunas complicaciones o indicaciones para hacer este tipo de procedimientos y una de ellas es la funcionalidad del paciente. Debemos tener en cuenta que el estado funcional de este paciente es lo más importante para poder realizar este tipo de tratamientos, evitando que tenga enfermedades avanzadas. También se recomienda que no se realice en pacientes que ya haya presentado metástasis y que de pronto en algún momento se presenten algunas estructuras importantes del hígado donde pueda causar alguna lesión este tipo de procedimiento, como son los vasos sanguíneos o los conductos que llevan la bilis a la vesícula. Bueno, entonces recapitulemos. En la última década se han desarrollado métodos menos invasivos y que permiten una funcionalidad al paciente pese a sus diferentes enfermedades. En esta, pues tenemos la ablación, que ha sido muy útil para la vida y funcionalidad del paciente y para el acompañamiento de sus familiares. Entonces, la ablación se realiza de forma percutánea, permite un tratamiento local con menor morbilidad y mortalidad, permite aumentar el número de pacientes para ser candidatos a este tipo de terapias. Puede usarse en combinación con otras terapias, como nos comentaba la compañera anterior. Se puede utilizar con quimioembolización, con otro tipo de procedimientos que el doctor quiera, ya que no es apático a estos tratamientos. Esta ablación es guiada por vía ecográfica, ¿sí? El cual nos permite un abordaje efectivo, mínimamente invasivo y menos costoso para una institución. Hola. Gracias. Existen diferentes tipos de ablación, entre ellos tenemos los térmicos y los no térmicos. En los térmicos tenemos lo que es el calor y el frío, y en los no térmicos tenemos la quimioembolización, que nos comentaba la compañera, y la electroporización irreversible. Entre los térmicos, en especial en esta exposición, les voy a hablar sobre la radiofrecuencia y la ablación por microondas, que es lo que estamos utilizando en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Tenemos también en el calor, tenemos la fotocoagulación láser, el ultrasonido focal de alta densidad, y en el frío tenemos la crioablación. Como anexo, quiero comentarles que en la literatura dice que la primera ablación que se realizó
se realizó en 1940 con el fin de quemar, que es lo que realiza la ablación, el tejido cerebral. Y a nivel de frío se hizo la crioablación en 1963 con el fin de congelar el tumor de forma rápida. Y de ahí han venido nuevos avances y tenemos en este tiempo lo que es la radiofrecuencia y la ablación por microondas. Entonces, ¿qué es la ablación hepática? La ablación hepática es un procedimiento que nos permite retirar un tumor del hígado sin extirpar el mismo, realizándolo de manera percutánea y generando menos riesgos al paciente. Entonces les voy a comenzar hablando por la ablación por radiofrecuencia. Entonces decimos que la ablación por radiofrecuencia funciona transformando la energía de radiofrecuencia en calor, la cual se deposita dentro del tumor. Se utiliza como fuente de energía un generador de radiofrecuencia en el rango de 60 a 250 watts. Quiero que lo tengamos en cuenta para cuando esté en la otra exposición, en el otro tema. Entonces, como podemos ver, tenemos el paciente, tenemos nuestro generador, tenemos la aguja o el electrodo. Siempre vamos a estar contando con la guía ecográfica y ya tenemos delimitado nuestro hígado y la lesión. Es importante para realizar ablaciones por calor que siempre tengamos en cuenta que el paciente debe tener sus electrodos, ya que ese electrodo es el que me va a servir a mí como polo a tierra, o sea, él es el que va a devolver esa misma energía a ese generador. Entonces vamos a hablar cómo es el proceso de la ablación por radiofrecuencia. Entonces, como tenemos el generador, la aguja, nuestro hígado y la lesión y el polvo a tierra que vamos a realizar. Entonces ingresa el médico bajo guía ecográfica, ingresa la aguja hasta la lesión, ¿sí? Esta en la punta lo que va a hacer es generar una agitación iónica, ¿sí? De las moléculas circundantes en esa punta, del cual ese electrodo lo que va a producir es calor, ¿sí? Al producir ese calor, se aumenta la temperatura tisular, e incrementa el rango de 60 a 100 grados, que es la temperatura ideal para poder erradicar o quemar esa lesión. Entonces nos dice que lo que principalmente va a pasar es que la aguja va a generar calor iónico, va a quemar y pues el resultado es que se elimine esa lesión. Normalmente, como les decía, se maneja de 60 a 100 grados centígrados. Eso es lo ideal. Que debe ser, si realizamos una temperatura menor a 50 grados centígrados, no nos va a servir, ya que el proceso importante de la ablación es causar una necrosis coagulativa, ¿sí? O sea, a medida que va quemando, va causando una necrosis coagulativa y se va, eliminando la lesión. Entonces, si lo hacemos menor de 50 grados, pues esa necrosis coagulativa no se presenta y hablamos de que es una ablación fallida. Cuando se presenta a temperaturas mayor a 100 grados centígrados, no es lo que es recomendable, ya que lo que va a hacer es que va a hervir, va a hacer como una ebullición. Al haber ebullición, lo que nos va a producir es un gas alrededor de la lesión, ¿sí? Y ese gas lo que va a hacer es disiparnos ese calor y pues no va a llegar el calor que necesitamos para esa lesión. Y pues vamos a decir que es una ablación fallida. Existen diferentes tipos de agujas para las ablaciones. Acá tenemos la que se utiliza en la radiofrecuencia, que son las lisas, racimos o clúster. Estas se utilizan porque tienen un radio de 3 centímetros a la lesión. O sea, para realizar las ablaciones por radiofrecuencia, las lesiones no deben ser superadas a 3 centímetros, ya que no nos serviría esta técnica. Entonces hablamos de cuáles son las ventajas y las desventajas de la ablación por radiofrecuencia. Entonces tenemos que las ventajas es que es mínimamente invasivo, es un procedimiento ambulatorio, ahorra costos a un sistema de salud, es menos complicado para un paciente en cuanto a una hospitalización larga, a utilizar un tiempo de anestesia prolongado, a tener que realizar cirugías grandes al paciente. También otra de las ventajas es que nos permite un efecto de cauterización y disminuye el sangrado, ya que a medida que se va quemando la lesión, pues va cauterizando.
El tratamiento, como les decía anteriormente, otra de las ventajas es que es sinérgico con otros métodos, se puede utilizar. En las desventajas tenemos lo que les explicaba de la ebullición, el gas que hace que la lesión se pierda el calor que necesita enfocado en esa lesión, y el Head and Skin Effect, que quiere decir que si hay grandes vasos a nivel de donde está ubicada la lesión, pues estos grandes vasos se me van a llevar el calor de esa lesión y pues no voy a tener una ablación efectiva. Entonces aquí, como podemos ver en la imagen, bueno, entonces ahí concluiríamos lo que es la ablación por radiofrecuencia. Hablaremos entonces ahora la ablación por microondas. Entonces aquí les voy a presentar un video que nos facilitó la marca Solero, que es con la marca que trabajamos para hacer este tipo de ablación por microondas. Mientras que vamos viendo el video, les voy a ir explicando cuál es la diferencia y por qué se utiliza microondas y no radiofrecuencia, o por qué radiofrecuencia y no microondas. Especial, aquí en la Fundación Santa Fe estamos utilizando esta técnica porque a pesar de, es menos invasiva para el paciente, una fácil recuperación, menos riesgos para él y menos tiempo en quemar esa lesión. Entonces decimos que la ablación por radiofrecuencia, por microondas, se realiza por moléculas de agua. Estas moléculas de agua son polares, entonces la carga eléctrica oscilante entre la radiación y el microondas interactúan, lo que hace que aumente la temperatura del ambiente y produzca una lesión tisular. Igual que la ablación por radiofrecuencia, las dos generan calor. Tenemos el dispositivo, como lo podemos ver en la imagen. Este dispositivo, igual en su punta, va a generar el calor que va a hacer que la lesión se queme, por decirlo así. Entonces, como podemos ver acá en esta imagen, a diferencia de la radiofrecuencia, nosotros manejamos 60, 100 y 140. Si nos dábamos cuenta en la anterior de la ablación por radiofrecuencia, decía que solamente tenemos de 60 a 250 watts. Aquí en la ablación por microondas las manejamos de 900 a 2540 megahertz. También acá vemos que en la ablación por radiofrecuencia las lesiones tienden a demorarse de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos el durar la aguja generando ese calor. En la ablación por microondas hablamos de que se demoran en segundos, o sea que la diferencia entre la radiofrecuencia y la de microondas es que la carga oscilante de energía más o menos es de 2 a 5 billones por segundo, o sea que vamos a tener menos tiempo de exposición al paciente en este procedimiento. Siempre el doctor nos va a decir el tiempo de duración de la aguja en el paciente y el calor que vamos a manejar. Entonces acá en esta ablación por microondas, si nos damos cuenta, la lesión puede ser mayor a 3 centímetros, ya que ella nos va a dar una cobertura de 2 centímetros más si la lesión llega a estar más grande y poder hacerle un tratamiento al paciente. Entonces ingresamos la aguja, ella se ubica ya bajo guía ecográfica en la lesión, genera su calor, genera una necrosis tumoral. Ahí como lo podemos ver, lo pusimos en 3 minutos, a 60, a 100, esta puede manejar hasta 140 grados centígrados. Retiramos y se termina el proceso de la ablación por microondas. Aquí en este también utilizamos unos tipos de aguja. Estos tipos de agujas son expansibles con solución salina. Si nos damos cuenta en la anterior eran lisas y rígidas. Aquí estas son en forma de sombrilla. ¿Y por qué con solución? Porque la solución nos va a ayudar a disipar ese calor y al contrario de la otra, esa disipación de ese calor va a permitir que haya una homogeneidad y el tumor o la lesión se necrose totalmente, que es lo que queremos.
Bueno, aquí tenemos, como les decía, es una técnica nueva y aquí en la Fundación Santa Fe la estamos utilizando y en los hospitales de punta, porque la idea es brindarle un confort a ese paciente, una seguridad en su procedimiento y pues ofrecerle alternativas que le sirvan para mejorar su calidad de vida y su salud. Entonces, este es un dispositivo electromagnético que está acoplado a un aplicador para inducir necrosis tumorales. Todos están indicados, es para producir esa necrosis. Y la frecuencia, como les decía, es de 900 a 2450 MHz. Entonces, encontramos acá en la sala, pues ya mis otros compañeros les han explicado el proceso de la anestesia. Nosotros, como jefes líderes de hemodinamia, estamos a la cabeza de todo, tanto a nivel de la anestesia y tanto en los insumos que se encuentren en la sala, siempre apoyados por el personal auxiliar de enfermería, que son nuestra mano derecha para poder realizar estos procedimientos. Entonces, ya en este caso, ya el paciente lo tenemos anestesiado, donde hemos estado en el acompañamiento con el anestesiólogo. Normalmente el anestesiólogo con el radiólogo son los que coordinan qué tipo de anestesia se va a utilizar. En este caso, la mayoría se realiza solamente bajo sedación, ya que, como les mencionaba, el procedimiento es corto y pues facilita que sea bajo sedación y evitar que el paciente tenga de pronto más medicamentos o la recuperación sea más difícil. Entonces, la mayoría se realiza bajo sedación, pero dependiendo de la comorbilidad del paciente, se terminan entubando los pacientes, como vemos en esta imagen. Entonces, nosotros pasamos el dispositivo al médico, él organiza su mesa, como han mostrado todos mis compañeros, tenemos las soluciones, las agujas, ellos realizan todo bajo técnica estéril, por eso todo se pasa al médico primero, luego él nos pasa el dispositivo, ese dispositivo lo vamos a colocar o a insertar en la máquina Solero, el doctor nos da los parámetros de cuánto tiempo desea, ingresamos la aguja como lo podemos ver aquí en la imagen, si nos damos cuenta tenemos ya una solución, una extensión de anestesia lista con solución, ingresamos, el doctor ingresa la aguja, realiza su punción, nos indica ya iniciar el proceso de calor con la aguja. Como podemos ver en la imagen, el doctor estamos utilizando una aguja de ablación por microondas, se introduce la solución y se va realizando el proceso de la necrosis. Se termina el procedimiento, nuevamente verificamos con el ecógrafo es súper importante para el médico para estar observando esa lesión, también es muy importante estar mirando los signos vitales del paciente y estar pendiente de todo en la sala de hemodinamia como buenas enfermeras. ¿Cuáles son las ventajas de la ablación por microondas? Entonces, a diferencia de la radiofrecuencia que les estaba intercalando, pues esta nos permite un alcance de un radio de más, a partir de que la lesión sea de 3 centímetros, de 2 centímetros más. A mayor zona de calor, pues va a permitir más uniformidad en la zona de ablación, lo que va a llevar a un campo de muerte celular. No depende de la conducción térmica, que era lo que nos pasaba con la radiofrecuencia. Esta es por moléculas de agua, como si estuviéramos en el microondas, y es menos susceptible al skin effect, que no nos va a llevar ese calor si llegamos a tener un vaso cerca a la lesión. También otra de las ventajas es que las ondas electromagnéticas no limitan a la impedancia de ebullición, como nos pasaba con la radiofrecuencia, que si utilizaba el médico un poco más de calor, podría hacer una ebullición, provocar un gas internamente y aislar ese calor que necesitábamos en la lesión. Nos dice que la ablación por microondas nos permite mayor temperatura intramural, es igual a mayor zona de ablación, igual a menor tiempo. Si nos damos cuenta, por la ablación por radiofrecuencia estábamos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, en esta vamos a estar son segundos, 1 segundo, 2 segundos y vamos a tener más calor y mejor apropiación a la lesión. Entonces, ¿cómo es el proceso en la Fundación Santa Fe Bogotá?
nosotros, como les decía anteriormente, la enfermera empoderada en este proceso, porque lo ideal es poder compartir con ustedes todas estas técnicas que estamos manejando, para mejorar la salud del paciente. Esto todo lo que hacemos es en pro del paciente y también en pro de nuestra educación. Entonces, en la entrevista, siempre el paciente lo vamos a programar. Todo este proceso es encaminado con la enfermera jefe. Entonces, vamos a programar al paciente en una entrevista. Este va a ser llevado a una valoración por ecografía con el médico. Siempre debe mirar el doctor antes de poder programar al paciente. Entonces, mirar que las lesiones no sean mayor a 3 centímetros o 6 centímetros, dependiendo de la técnica que vayamos a utilizar. Que no tengamos muchos tumores a nivel de ese segmento del hígado o en el hígado, ya que pues no sería candidato para este procedimiento. Luego de que el médico nos ha dicho que se puede programar el paciente y que se puede realizar este procedimiento, vamos a solicitarle unos tiempos de coagulación, vamos a solicitar un cuadro hemático completo, también vamos a solicitar un antígeno o un PCR. El antígeno lo solicitamos si el paciente ya tiene sus 3 vacunas de COVID, solamente solicitamos el antígeno pues para prever que no vaya a haber complicaciones en la sala, y si el paciente solo tiene una o no se ha vacunado, entonces le solicitamos la PCR. Vamos a entregarle una orden de valoración preanestésica que debe ser realizada aquí en la Fundación Santa Fe. No se pueden de otros lugares y siempre hacemos énfasis a los pacientes que todo debe ser autorizado y regulado por la Fundación. También les ayudamos en la verificación de la orden del procedimiento. La idea es que el paciente en esta entrevista cuente con todo nuestro apoyo. Entonces nosotros vamos a ir a facturación, vamos a mirar con las personas de facturación que estos códigos y todo esté avalado para el día de su procedimiento. También le explicamos al paciente que debe llegar 1 hora antes de su procedimiento, se debe tener un ayuno mínimo de 8 horas, debe adjuntar la valoración preanestésica, los laboratorios, todo lo que le solicitamos, deben ir acompañado con un mayor de edad, con ropa cómoda. Se le debe explicar al paciente también que más o menos vamos a estar en recuperación de radiología de 4 a 5 horas, dependiendo cómo sea la evolución de ese paciente. Después de que ya tenemos todo eso, llegó el día de la intervención, de su procedimiento, realizamos nuevamente un checklist rápido de todo lo que solicitamos en la entrevista, pasamos a nuestro paciente, se cambia, se deja una bata, su gorro, sus polainas, ingresa a la sala de hemodinamia, colocamos un acceso venoso permeable funcional, que es el que nos va a ayudar para todo el tiempo en la anestesia o pues si llega a haber alguna complicación. Nuevamente, el doctor, bajo guía ecográfica, revisa la lesión que ya previamente ha mirado, pero nuevamente ellos verifican el lugar de la lesión, realiza marcación de esa lesión, que es un protocolo de la institución. Para este momento ya tenemos a la paciente bajo sedación, con lo que nos indique el médico anestesiólogo que necesita. Para eso también, previo a cuando ingresa el paciente, nosotros preguntamos, hacemos una pausa de seguridad con el paciente, preguntándole alergias, preguntándole todos los documentos, los nombres completos. Cuando el paciente ya está bajo anestesia y en el procedimiento, nosotros nuevamente confirmamos en la sala nombre del paciente, el número de la cédula. Si el paciente es alérgico, lo colocamos, es muy importante, por eso hacemos la previa con el paciente, colocamos el procedimiento a realizar, hacemos el checklist con el médico, él nos indicará qué tipo de antibiótico vamos a utilizar en el paciente. Por lo general siempre utilizamos ampicilina sulbactam 3 gramos, pero depende de las alergias o de lo que vea el médico pertinente para colocar. Siempre en el tablero vamos a colocar los tiempos, como lo podemos ver aquí en la imagen, el PT, INR, plaquetas, y siempre los nombres de los médicos con los que vamos a trabajar. Si nos damos cuenta, también anotamos que el antígeno es negativo. ¿Por qué es importante los nombres? Porque es muy importante saber con quién estamos trabajando en la sala, conocernos y saber a quién puedo acudir en caso de urgencias. Ya aquí, pues como les mostraba, estamos haciendo el procedimiento. Luego de esto, el paciente será llevado a recuperación de hemodinamia.
Entonces, en recuperación, ¿qué vamos a estar pendientes? Y es lo que de pronto nos han enfatizado todos nuestros compañeros a lo largo de estas presentaciones, es mirar que el paciente no presente dolor, que no vaya a presentar temperaturas, que no vaya a presentar hematomas. A veces puede generar estos procedimientos y más si les hablaba de la temperatura que se utiliza, estamos hablando casi de 60 a 100 grados centígrados dentro de nuestro organismo, entonces pueden generar dolor, que es lo que vamos a estar pendiente en la sala, con el fin de que el paciente esté estable, sin dolor, con medicamentos, para ayudarle a su recuperación. Después de que todo pasan las 4 o 5 horas y el paciente está bien, se lo comentamos al médico radiólogo que hizo el procedimiento. Él nuevamente ingresa, realiza una valoración ecográfica para mirar que no se hayan presentado hematomas, que esté bien el paciente. Y después de eso el doctor nos dice que ya se le puede dar el egreso al paciente. Nosotros hacemos absolutamente todo ese proceso para el paciente. Cuando él ya se va a ir, a él y a su familiar le entregamos unas indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Si llega a presentar dolor, fiebre, calor, enrojecimiento, salida de secreción del lugar donde se puncionó, no es normal y debe venir por urgencias. Si llega a presentar hematomas, que se ponga duro, que no le permita caminar, que el dolor sea tan exacerbado que no pueda ni moverse, también no es lo ideal y debe venir por urgencias a ser nuevamente valorado. Nosotros, como les decía, en el empoderamiento de este paciente, porque no es solamente realizar el procedimiento y que el paciente se vaya, es seguir con ellos en esa secuencia. Muchas veces tenemos pacientes 1 año, 2 años en esos procedimientos donde nosotros nos conocemos con ellos. Entonces es hacer ese acompañamiento y ese seguimiento al paciente. Nosotros hacemos una llamada a las 24, a las 48, a las 72 y a los 15 días, siempre preguntándole al paciente cómo está. Muchas veces ellos no nos contestan, sino nos contestan los familiares, dándole nuevamente la educación a los familiares y insistiéndoles que cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto aquí en la Fundación Santa Fe. Bueno, muchas gracias por permitirme este espacio para hacer esta exposición. Espero haya sido del agrado de ustedes y haya permitido afianzar sus conocimientos.